hizo una teoría que podemos llamar más teoría sociológica del Estado, básicamente que ven al Estado como algo predatorio. Ahora le llama a la gente fina, le llama a élites extractivas. Históricamente pues le llamo pues un grupo de bandidos, una banda organizada que domina un territorio y extrae rentas y tributos al resto de la población. Esa banda de bandidos, digamos, se institucionaliza. No es una tesis mía, es una tesis de Tilly, de muchos sociólogos, de Michael Mann, dicho de una forma, digamos, no tan expresiva como lo digo yo, pero básicamente lo están diciendo eso, que es un grupo de personas que conquistan un territorio, lo dominan y les traen rentas a la población, y después ese grupo de bandidos pues se institucionaliza, quiere decir que le ponen una corona al jefe, le llama rey, crean aparatos de legitimación, es decir, crean universidades, contratan intelectuales de cámara que los defiendan, contratan una serie de instituciones que poco a poco van legitimando ese poder y crean doctrinas políticas que legitiman ese poder. Y no solo doctrinas políticas, doctrinas artísticas y todo tipo de funciones legitimadoras. Yo siempre me gusta citar mucho a un libro que es el de Jacob Burckhardt, que es La cultura del Renacimiento en Italia. Y dirán, es un libro de historia que tiene que ver con esto. El primer capítulo se llama El Estado como obra de arte y explica cómo los grandes artistas del Renacimiento italiano contribuyeron con su estética, con sus dibujos, con su escultura, con todo a construir el Estado. Y como los gobernantes contrataban a los mejores poetas, artistas, escultores para el Estado. Como mecenas, ¿no? Mecenas, pero sobre todo las cortes contrataban a gente. Desde siempre los gobernantes siempre tienen una corte de poetas así para legitimar el poder y esto se ve muy bien, el Estado como obra de arte, y eso me gusta. Claro, a mí siempre me ha parecido que junto con la aristocracia, ¿no? Porque el Estado para mí es una unión de la aristocracia con el clérigo, o sea, con los chamanes históricos, ¿no? Y por un lado, el mecanismo de poder que tenían los chamanes era el de la manipulación, el de la sugestión, mientras que el de los aristócratas era el de la guerra. Realmente eran hombres de guerra, ¿no? O mujeres de guerra. Y luego el Estado surge también, al menos no se distingue la teoría de la que estás hablando, pero veo que de esa fusión, cuando empiezan a encontrar una forma de convivir, de coexistir en el sistema, es cuando empieza a aparecer el Estado, porque se aprovechan, sí, del aspecto cosmético que ofrecían los artistas, pero al mismo tiempo pues utilizaban ambas bandas. Por un lado, la violencia de fondo, el poder es el poder, decía Axel Kaiser, no sé si le conoces, sí. Que estábamos hablando ayer de una serie muy famosa, Juego de Tronos, sí, que seguro que conoces también, y la reina Cersei, creo que se llama Cersei. Sí. Vale, conoces bien la serie, ¿no? Sí. Vale. Tenía un episodio en el que, hablando con Meñique, le decía Meñique, la información es poder. Cuando tienes la información consigues manipular, consigues tus objetivos. Sí. Y ella pues le ponía a sus guerreros el arma de sus guerreros a su cuello. Sí. Y le decía, no nos equivoquemos. El poder es el poder. Sí. Ahí es donde reside todo. Como decía Mao Zedong, ¿no? El poder de los rifles, el poder de las armas. Estoy de acuerdo. Mao decía que, como acabas de decir, que el poder está en la boca del fusil. Es cierto. Yo, en la definición del poder, soy un poco estricto, en el sentido de que yo no considero ni que exista poder económico ni que exista poder ideológico. El único poder que existe, o sea, critico las categorías, por ejemplo, que hace Galbraith en la anatomía del poder. El único poder que existe para mí es el de la boca del fusil. Los demás son poderes derivados. O son poderes que no son poderes de verdad. Es decir, porque el poder económico es, si yo le hago a usted una oferta, usted me obedece, pero yo tengo que hacer una oferta, demuestro que con usted no mando. El mando es efectivamente que yo le pongo una pistola en la cabeza y le digo, o hace lo que le mando, o le pego un tiro. Eso es muy distinto, porque desde el momento que tengo que pagarle, ya con usted no mando, ya me cuesta a usted algo. Y además, en el caso de que yo tenga que pagarle, usted puede rehusar mi oferta sin perder nada. Que da igual que está, entonces sigue siendo libre. El poder es cuando yo la amenazo con el uso de la violencia o con la amenaza de privarle de algo a lo que tiene usted derecho. Por ejemplo, de quitarle a usted su casa, quitarle su propiedad, etcétera. Estoy amenazando con algo, quitar algo que tiene derecho a hacer. La amenazo con un mal, lo otro es prometerle un bien, y es muy distinto. Y la ideología, yo lo considero, obviamente es innegable que hay influencias, es decir, que los medios de comunicación pueden influir, que hay técnicas de persuasión o de marketing muy poderosas que pueden influir en las personas, pero pueden influir. Porque si fuera así, ninguna empresa, por ejemplo, existente, quebraría. Simplemente contratar a los mejores expertos en publicidad, marketing, pues nunca quebraría. Ningún partido político en el poder perdería nunca las elecciones. No habría ningún régimen político existente con todos los medios de propaganda que cayera, porque no es capaz. Sí, no es al final ¿no? La ideología es algo autónomo y es algo que depende de nosotros. No, repito, tampoco estoy negando que no influye, pero digo que no es un poder. Quiere decir que una persona puede resistirse a ella. Vale. Si no, porque estamos aquí nosotros. Claro.
Bueno, en parte... El hecho de que estemos aquí demuestra que se puede hacer un contradiscurso. Sí, sí. Lo único que a veces también depende de si eres consciente de que estás siendo influido por esas ideologías o esas ideas externas. Sí. Y cuando no lo eres, cuando no eres consciente de ello, a lo mejor eso sí que podría ser un poder latente, ¿no? Donde te convencen de que tú realmente crees que quieres lo que quieres, cuando en realidad es una idea que han infiltrado en ti. Todos intentamos infiltrar ideas, yo también. Pero yo creo que debe ser una sana competencia entre ideas y que gane la mejor. Pero digo que no es un poder, yo no tengo poder. Yo sé que cuando hablo a algunas personas las puedo convencer y otras no, porque no puedo, simplemente no puedo, no tengo poder sobre ellas. Y porque sobre unas las convenzo y otras no, es que no es un poder, es una capacidad de argumentación. Algunas personas o me explico yo mal o no soy capaz de hacerlo, o unas personas no entienden bien lo que yo digo, o no son capaces de entender las consecuencias que yo digo. No quiere que yo tenga la razón, simplemente no soy capaz de convencer a todos. Pero eso al revés tampoco. A mí muchas ideas muy en boga, muy mayoritarias, a mí no me convencen. Y a pesar de que las meten por medios de comunicación, a través de que las escucho en la radio, a través de la televisión, las encuentro en decenas de libros, pero no me convence. Claro. O sea, no pueden conmigo. Y si no pueden conmigo, con otras personas tampoco podrán. Entonces no es un verdadero poder. También se podría argumentar que si ya dispones de suficiente bagaje cultural, de conocimiento, están compitiendo esas nuevas ideas con ideas anteriores, y entonces ahí es más probable que esas ideas no se infiltren con tanta, pues eso, rapidez como lo hacen a lo mejor en la gente más joven. A ver, las ideas, el cambio de ideas tampoco es tan fácil. Es decir, el cambio de ideas no es solo un cambio de ideas, depende de qué ideas, es un cambio de vida. Es decir, si usted trabaja, por ejemplo, en un medio de comunicación ideológico, o trabaja usted en un sindicato, o trabaja en un partido político, es decir, trabajos que tienen que ver con las ideas, si un cambio de ideas es quedarse sin trabajo. Un cambio de ideas, en muchos aspectos, implica a lo mejor quedarse sin parte de los amigos. A veces, no es porque los amigos te dejan de hablar, simplemente puede dejar de frecuentar los mismos sitios. Es decir, si yo soy comunista y todos los años voy el 1 de mayo a tal sitio, el día de la clase obrera voy a tal otro y tal, todo el día, acabo haciendo amistades. Si dejo de creer en esas cosas, dejo de ver a la misma gente, dejo de compartir los mismos intereses, dejo de tener las mismas cosas. Me tiene un coste incluso personal, dejo de abandonar, digamos, normalmente el cambio de ideas, es diferente a lo que se piensa, sea para un lado o para el otro, no es bien visto. Sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, no es bien visto. El nuevo te recibe con desconfianza y el viejo te llama traidor. Normalmente no es bien visto. Además, una persona que esté colocada ya a un nivel, a una determinada edad, que sobre todo en el ámbito de las ideas, en otros trabajos es más fácil cambiar de opinión, pero trabajos como los nuestros, así de que viven de manufacturar símbolos, como decía el otro. Es decir, es más complejo en el sentido de que yo, por ejemplo, ahora tengo una cierta reputación en el ámbito del mundo libertario, en el ámbito de tal, soy conocido y tengo cierto respeto. Si empezara ahora de cero en otra ideología sería el último de la fila, me pondría de chico de los recados, en el sentido intelectual, es decir, que me pondrían de último en la cola, que no tendría nada que decir, de ser una persona que habla y más o menos se le escucha y tal, a nada hacerme caso a nadie. Entonces tampoco a nadie le gusta eso. Entonces es difícil cambiar de opiniones en ese tipo de cosas. Eso pasa con frecuencia, ¿verdad? Pero digo que no es difícil, digo que es difícil que la gente cambie de opinión. A determinadas edades es más fácil que otras. No quiere decir que una persona no pueda cambiar. Digo que muchas veces le tiene costes. Sí, o sea, yo de todas formas lo que pienso es que con los libertarios, lo que he notado empíricamente, lo que he deducido es que muchos de los libertarios tienen una alta tolerancia a ese aislamiento social. Es decir, que están tan comprometidos con sus ideas que no les importa sacrificar a lo mejor la vida familiar, porque se habla mucho de los amigos, pero no de la familiar. La familiar suele ser la más sangrante, ¿no? Cuando cambias de ideología, ¿cómo es que no votas al partido de toda la vida? Nosotros somos aquí de X partido. Y yo lo que sí que he notado es que en general, con la gente liberal y sobre todo la libertaria, es que hay una preferencia por mantener el arraigo de las ideas que el mantenerse en el grupo solo por mantenerse en el grupo, aunque no se esté de acuerdo. Sí, bueno, hay gente psicológicamente que es más dura que otra, pero cualquier tipo de mártir o iniciador de cualquier causa, no solo de la nuestra. En cualquier caso, normalmente son gente que no es, son gente que está dispuesta, pues, a lo mejor no tanto el martirio, pero bueno, sacrificar prisión por sus ideas, o sacrificar tiempo, sacrificar familia por sus ideas. Por eso normalmente
psicológicamente los líderes de las principales ideas de izquierdas, derechas, históricamente se parecen en ese aspecto. Son gente que está dispuesta a asumir al principio los costes enormes de una cruzada nueva para que otros se beneficien. Después también son venerados como santos. Normalmente en la vida lo pasan bastante mal. Después cuando mueren así son venerados como muy santos. Y les hacen como los artistas, libros, ¿no? Que también les pasa. A muchos artistas también les pasa. Muchos artistas, y sí. Por estilo. Entonces el mundo de las ideas es así. Normalmente no, claro, no. Lo que se valora por la gente común es estar en conformidad con la masa. Después a lo mejor la masa sigue las ideas de ese mártir antiguo. Pero en vida... y le hacen muchas estatuas y cosas por el estilo. Pero en vida normalmente crucificarían a otro que viniera como él. Claro, bueno, qué caso más paradigmático que el de Jesús, ¿no? O sea, que por ejemplo, con sus ideas. Dostoyevski, es verdad, si viene un Cristo, viene un señor ahora diciendo que va a cambiar todo esto, aquí se le crucifica otra vez. No tengo la menor duda. Claro. A lo mejor no lo crucifican, pero lo guillotinan o lo hacen alguna pena de muerte. Igual ya lo han hecho. Igual ya lo han hecho, digo. Es que es normal. Ahora que somos cristianos todos, que triunfó la idea de Cristo, ahora que llegue otro a revolucionar, pues también sería mal visto. Diría que viene aquí y sería tratado de... Cuidado, de todas formas, hay cierto cambio en eso. Ahora, y no sé si soy muy común, ¿no? Antes al disidente, es una opinión, no sé si es compartido o no, antes al disidente se trataba más o menos como un hereje, pero se trataba como una persona. Este es un señor peligroso. Por lo tanto, pues se le encarcelaba, estaba mal, obviamente, se le ejecutaba, lo que fuera, pero se le trataba como una persona con ideas peligrosas. Hoy en día el tratamiento es más bien terapéutico, es un tratamiento de loco. O sea, al que discrepa de las opiniones no se le trata de hereje peligroso que tiene unas ideas organizadas pero que pueden ser subversivas, sino que se le trata como un loco. Entonces, lo que se le da es terapia. Lo que hay que hacer es corregirlo, sanarlo de su locura. Entonces, lo cual es mucho peor, porque deshumaniza más a la idea, en mi opinión. Por lo menos antes trataban con cierto respeto, te ven como un rival peligroso, subversivo, pero es que ahora te ven como un ser, y la estrategia nueva es esa. Ya se instauró en los campos de concentración de los rusos, no eras un enfermo, eras un loco, como alguien en su sano juicio podía discrepar de todas las maravillosas ideas comunistas. Entonces no eras un disidente político, eras un loco, te metían en un psiquiátrico. Claro. Entonces es la idea, y muchas veces el estado terapéutico moderno trata a los disidentes no como enfermos, no como rivales, sino como locos. Claro. Bueno, eso pasa mucho. Esa es la estrategia moderna. A Cristo seguramente no lo crucificarían, lo tratarían como un desviado, una cosa así por el estilo. Claro, claro. Sí, bueno, en parte también, incluso a día de hoy, el mensaje de Cristo, ¿no? El amor por encima de todo, no es un mensaje que case muy bien con el mensaje libertario. Y yo sé que tú muchas veces hablas de que eres católico, tradicional. Y yo lo que pienso es que no, y sé que hay mucha gente que piensa lo contrario, que piensa que precisamente Jesús era casi libertario, que era una persona pues que luchaba contra el sistema de alguna forma. Pero el hecho de que en varias ocasiones apuntara a los ricos como una fuente negativa, se puede interpretar, por supuesto, como todo en la Biblia. Es que depende, son interpretaciones metafóricas. Se puede interpretar también la fábula de los talentos, que Cristo sanciona al que no hizo rendir el capital. Se puede ver, por ejemplo, cuando el demonio le ofrece a Cristo, dice: mira todos los reinos de la tierra, y dice después el demonio: están en mi poder. Es una frase más en cap que eso no hay. Yo te los ofrezco a todos a ti si te... Pero el demonio dice: mira, los reinos de la tierra están todos en mi poder. Ya, no, claro, o sea, pero claro, depende cómo lo interpretes. También con lo de pagarle al César lo que es del César, o la parábola era una trampa, así que del camello. No, lo que me refiero es que una persona puede ser católica simplemente y practicar su forma de vida, sin que lo obliguen a ni una cosa ni a la otra. Yo defiendo un mundo libertario, de que no haya imposición estatal, pero después cada persona de ese mundo puede llevar la forma de vida que quiera, que puede una persona tener todo el mundo a vivir católica, vivir en una comuna, vivir como quiera en esa sociedad. Es decir, no tengo por qué prescribirle yo ese tipo de cosas. Claro. No veo yo el problema en eso. Claro, bueno, es que darle limosna a los pobres y cosas por el estilo, ¿dónde está el problema? Sí. Lo que no entiendo es que no debe ser algo obligatorio por parte del Estado. Es el viejo debate de medieval, ¿no? Es decir, de si una cosa, de si se debía prohibir el vicio o no, si se debía prohibir las cosas pecaminosas o no. Los sabios medievales, los teólogos medievales decían que el pecado no debe ser prohibido. No hablo del crimen, hablo del pecado, el juego, la fornicación, todos los pecados que nos ocurren, ¿no? Decían ellos que no debían ser prohibidos, debían ser pecado, porque si no, una persona nunca puede ser virtuosa.
Ok. Tú eres solo virtuoso si tienes el pecado delante y rechazas el pecado. Entonces eres virtuoso. Si tienes prohibido el pecado, nunca puedes decir que eres virtuoso. Y algo semejante pasa en esto. Es decir, si una persona quiere ser católica, ¿por qué no va a ser católica? En una sociedad libertaria, simplemente no suele obligar a nadie a ser lo que sea. O sea, no veo yo la contradicción. Y hay muchos libertarios católicos. Claro. Sí, no me refería tanto a la creencia que tú aplicas como ética de vida o como sistema de vida en tu vida personal, sino sobre todo el personaje de Jesús. O sea, el personaje de Jesús, cuando entró en el templo y empezó a expulsar a los cambiantes de monedas, no estaba aplicando el voluntarismo que tan típicamente se asocia con él. Depende de qué entiende usted por una iglesia. Es decir, si una iglesia llega allí y ve un espectáculo, un coristas y cosas por el estilo, igual tampoco me gusta a mí que una iglesia. Pero era tradición hacer el cambio de monedas ahí. Eran cambistas de monedas. Y de todas formas, el utilizar la violencia. Y vendían palomas y así. Pero no se estaban resistiendo. No, pero es que depende. Depende de qué entiende usted por una iglesia. Es decir, depende de quién fuera la propiedad de la iglesia. Ya, pero la agresión es agresión. Sí. El dar patadas a los cambiantes de monedas, por mucho que estuvieran dentro de la iglesia. ¿Están violando propiedad o no? Claro. Aunque estuvieran violando la propiedad, les dices que se vaya, no sé, tampoco tienes que andarla a palos. Pero vamos, que me refiero a que hay determinados momentos de Jesús que no cuadran exactamente. O sea, bueno, Jesús es Jesús, o sea, no era libertario, simplemente pues por hacer una analogía comparativa, ¿no? Bueno, hay un trabajo reciente publicado en la revista Precios del Mercado que dice que Cristo era narcocapitalista. Sí, bueno, de eso hay de todo. También hablamos muchas veces aquí, hemos escrito también artículos sobre cómo El Señor de los Anillos, ¿no? Esa novela fantástica tan conocida, se considera por muchos, no anarcocapitalista, pero sí liberalista, liberal, en clásico. En Hobbyland no hay figuras de Estado, no hay figuras de poder, fíjese. Y pagan con oro, por supuesto, pero no hay figuras de poder, fíjese. En Hobbyland no. Sí, o sea, sí, pero ahí es el problema, que luego empieza a confundirse con las comunas anarcosindicalistas. Sí, confunden lo que quieran, pero no hay figuras de poder allí. Y la moneda que usan es sana, etcétera, no hay ningún jefe. Entonces, después cuando van al tierra de los humanos sí que hay más. ¿A qué te refieres con moneda sana? De forma es el retorno del reino, no de la república, ¿eh? Vale, sí. pero de todas formas, sí, no, bueno, hay además un caso más flagrante que más por ecologista. Cuando salen allí los árboles a defender así y tal, agredidos. A ellos mismos, bueno, pero esos árboles tenían conciencia propia, claro, sí. No, claro, la verdad es que es un movimiento curioso. Tolkien era... Hombre, los conoce su filosofía política, lo que lo estudiaron sí que era muy próximo a estas cosas. Lo que pasa es que era más que libertario, era un conservador. Era anarquista, o sea, tiene cartas que le escribía. Es un anarco conservador, no es un anarco libertario, es un anarco conservador. ¿Cuál es la diferencia? No hay mucho en el fondo. Lo que pasa es que yo también puedo identificarme con este tipo de cosas, es decir, el anarquismo que yo defiendo no sería una sociedad de libertinaje, sería una sociedad bastante ordenada, es bastante conservadora, bastante tradicional, o sea, tal como la propondría yo para mi vida y para mi tipo de cosas, no para los demás, pero no defiendo yo ciertas cosas libertinas. Es decir, una cosa es que yo no prohíba una cosa, otra cosa es que yo defiendo una cosa, que es muy difícil. Yo, por ejemplo, yo defiendo la droga libre, pero no defiendo la droga. No me gusta esa forma de vida psicodélica ni cosas por el estilo, pero no se la prohíbo a nadie, pero yo no la defiendo. Digo, no, señor, digo, a la gente que yo quiero le digo, no se meta usted en esas cosas. No sé si me explico. A la gente que yo quiero le digo, lleve una forma de vida ordenada. Claro. En sentido tradicional. ¿Eso quiere decir que yo prohíba algo? No. Cada persona es libre de llevar la vida que quiere. Pero yo a la gente que yo me rodeo intento aconsejarle y darle ejemplo en ese tipo de forma de vida. En ese aspecto soy conservador. No que le prohíba nada a nadie, le digo cómo tenga que vivir su vida. Intento aconsejarlo. Mira que soy un señor mayor y tengo ciertas cosas, nada más que eso. Ahí también hay una bifurcación en la teoría, porque alguna gente piensa que el liberalismo es simplemente una ética sobre la que fundar tu vida, ¿no? Y entonces respetas al prójimo simplemente, pues eso, como respeto. Yo lo veo más bien práctico, yo lo veo como una forma de demostrar tu humildad. Porque, o sea, a lo mejor porque yo piense que la heroína puede ser una droga muy nociva, no significa que lo sea. A lo mejor hay gente que la puede tomar y seguir siendo productivo, seguir viviendo su vida normalmente, como tanta gente lo hace. Sí, digo que debatirse, digo que yo aconsejo a la gente que no se meta en esas cosas. Simplemente eso. Ahora prohibirlo no debía estar prohibido. Eso claro. Lo digo no, me refería a la razón, ¿no? O sea, de por qué no prohibirlo. O sea, por qué no utilizar la fuerza o votar y utilizar por proxy el voto para que la gente se le obliga a hacer una cosa. Por lo mismo que dije antes, el pecado no debe estar prohibido. Porque si no, no puede uno ser virtuoso, ¿no? Ahí está. Claro, y la persona tiene derecho a llevar la vida que quiera. Incluso tiene derecho a equivocarse o a pecar o lo que quiera. Pecar en el sentido de pues llevar una forma de vida poco convencional, así me refiero. Claro, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí puede que diferamos en a lo mejor lo que constituye pecado o no. No, ahí está. Digo yo, La virtud. pero la forma de vida que yo defiendo y que yo aconsejo es esa. Sí, 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 no. Soy conservador. De acuerdo. Y Tolkien era bastante así. Tolkien una persona muy católica que iba a misa todos los días, su hijo fue sacerdote, etc. Es una persona muy, muy ordenada, un profesor viejo desde lo de Oxford, ¿no? Sino que sí. Entonces, así con su pipa, su cosa así, un señor muy, muy ordenado, ese tipo de cosas a mí me gusta mucho. Claro. Muy tradicional, ¿no? Muy de costumbres. Se ve en el libro también, sí. Es que fíjate, lo de las costumbres a mí me causa muchos problemas cuando pienso en el capitalismo, porque muchas veces el problema está en que la gente no se adapta a las nuevas situaciones. Y de ahí salen muchos problemas que tiene el capitalismo, porque somos gente de costumbres, sí. Sobre todo conforme va avanzando la edad, pues nos vamos haciendo, pues eso, nos vamos atrincherando, nos vamos soltando más raíces, y a veces eso es contraproducente dentro de una sociedad, ¿no? Porque no escoges lo que más te conviene, sino lo que más crees que te convendría si no tuvieras ese sesgo de las raíces, ¿no? Siempre tienes el sesgo de las raíces. Es imposible saber lo que le conviene a usted sin conocer sus raíces. Si usted tiene raíces, no puede evitar sus raíces. Lo que pasa es que nuestras raíces se da una especie de neotenia intelectual. Es decir, que nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra época es una época de valorar siempre todo lo moderno. Entonces valoramos mucho la juventud, lo nuevo, lo moderno y tal. Entonces consideramos que siempre que es más positivo. Esa es una idea que explicó el viejo Robert Nisbet en un libro que se llama la historia de la idea de progreso, que explicando el origen ideológico de la idea de progreso. Es decir, la idea de que todo lo nuevo es mejor que lo viejo, que todo lo que avanza es positivo y todo que sea cambiar frente a estas ideas viejas es nuevo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Obviamente hay ideas antiguas que pueden ser malas, pero hay que discutirlas. Y no todo lo nuevo por ser nuevo, por ser moderno, por ser avanzado, hay que ponerlo. Es decir, simplemente eso. Sí, y creo que en nuestra sociedad valora demasiado todo el cambio. Porque sí, porque es cambio. Vale. Se ven los políticos, porque un político tiene que ser joven. Vale. Se ven ese tipo de discursos, ¿no? La valoración de la juventud, la estética, ese tipo de cosas. Yo en cambio valoro todo lo viejo. A mí no me gusta nada lo nuevo. Depende, sí, o sea, yo creo que en ese caso en concreto, hablando, por ejemplo. Claro, pero en ese caso en concreto se valora a los jóvenes porque se asocia, no con lógica, simplemente con emoción, que aquellos que son viejos son los causantes del sistema viejo. Queremos un sistema nuevo, por lo tanto necesitamos a gente nueva. Y lo viejo como estuviera anticuado, pasado, claro. Y se dice de muchas cosas. Yo no, lo viejo a mí demostró una solvencia a lo largo del tiempo. Dice que fue capaz de sobrevivir el tiempo. Entonces fue algo que tiene su mérito. Pero no siempre eso es lo mejor para un sistema. O sea, a lo mejor sobrevivió a costa de otros. Es decir, cada persona tiene su valoración. Para la persona, digo. Pero digo que parece que es imperativo o es valorativo, muy superior, lo nuevo, la novedad. Eso es un debate más antiguo que también que el tiempo. Sí. Es el viejo debate que explica Maraval, por ejemplo, en Antiguos contra Modernos. Es el viejo coloquio de los libros de Swift. Es decir, que libros son mejores, los viejos o los nuevos, ¿no? Es decir, y que son los mejores. Es un debate desde los tiempos de los romanos, que son mejores los antiguos romanos o los nuevos romanos, ¿no? Entonces ahí los conservadores me decían, los mejores son los antiguos romanos y los modernos decían, son los nuevos romanos. Ese debate más o menos se da a día de hoy también. Lo nuevo frente a lo viejo. Yo normalmente en ese debate siempre tengo un partido por el viejo. Sí, o sea, creo que no me expliqué bien. O sea, a lo que me refería es que, por ejemplo, imagínate que una persona no quiere comprarse un nuevo teléfono, un teléfono que le permite utilizar email, ver internet, hacer todo dentro del teléfono. O, qué sé yo, en su día, yo que ya tengo mis años, programar las cintas de vídeo, ¿no? O sea, para grabar cosas. Sí. Conforme vas haciéndote más mayor, a lo mejor te cuesta más adaptarte a esas nuevas tecnologías, pese a que si le dedicases un poco más de tiempo, ganaría mucho tu nivel de vida. El problema es que con el tiempo nos volvemos más inflexibles, nos volvemos menos plásticos y cuando dejas de tener esa capacidad de adaptación no te adaptas, o sea, entonces te quedas con algo que es peor simplemente porque no creo que sea una capacidad. A ver, es un entrenamiento. Yo por mi trabajo ya viví varias revoluciones tecnológicas. Empecé escribiendo en una máquina de escribir y después pasé a usar ordenador, después llegaron todo el internet, estas cosas así, tuve que aprender, tengo que ciclarme las redes, estas cosas así. Por mi oficio, los jóvenes me enseñan a mí las cosas. Yo tuve varias revoluciones, la capacidad de aprender es si la tienes entrenado o no, y en cambio veo a gente más alta, más joven que yo que no es capaz de adaptarse a las cosas. Bueno, pues ya está.
No, pero digo que no es solo eso, pero digo porque yo tengo un teléfono viejo que me gusta a mí, ¿no? Porque tengo que cambiarlo si me funciona. Ya sé que tiene cosas ventajas, pero no me gusta andar a tirar las cosas. Igual que tengo el coche, los coches normalmente los tiro cuando dejan de funcionar. Pero no porque llegue un modelo de alta gama, un coche o tenga una cosa más moderna o tenga no, es decir, me refiero a eso porque hay que estar todo. No estoy defendiendo tampoco eso, cosas de la obsolescencia programada ni nada así por el estilo. Pero digo que tampoco tienes por qué estar cambiando todo el día de cosas solo porque sean así. Vale, yo de todas formas sí que lo defiendo en cierta medida, con muchos asteriscos, lo de la obsolescencia programada. Sí. Porque yo creo que una cosa es que la gente prefiera comprar cosas cada cierto tiempo, ¿no? Sí. Porque simplemente es su preferencia y lo ha detectado el mercado y así Sí. lo está supliendo. O también puede ocurrir que está habiendo una trampa, es decir, que se están creando cosas adrede, engañando al cliente, diciéndole al cliente, este coche puede durar más años, o sea, te dura toda la vida, pero solo lo garantizamos una porque es la tradición, pero en realidad lo están calculando para que a partir de una empieces ya a sangrar El dinero. mercado decide, a veces no tiene por qué ser mala. Y le voy a decir porque Sí. yo compré un computador, seguramente usted ni siquiera había nacido. Compré un computador hace muchos años, cuando el primer computador que tuve yo, que gasté muchísimo dinero en él, en términos absolutos y en términos relativos. Es decir, en absolutos costó, debía ser 3.000 euros de hace... 500.000 pesetas, ¿no? ¿Qué? 500.000 pesetas de las... Pero no de hoy. De hilo tempore, por supuesto. No, por supuesto. O sea, era más de la mitad, del 2000 era como más mucho, de la sí. mitad del sueldo de un becario. Sí. Me explico, de un año. Y es una máquina que tenía 1 mega de RAM. No un giga, entonces- 1 mega. Entonces había nacido ya, sí. Yo conozco los de 500K y tal. Sí, ver. Ese ordenador a día de hoy no funciona. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿De qué vale que sea tan bueno? ¿No era mejor que fuera peor, que me costara 2.000 y que rompiera a los 3 años? Que fue el que al final lo tuve que cambiar. Lo cambié en pleno uso. Mis ordenadores, igual que mis móviles, los cambio en uso. Ya cuando veo yo que están muy desfasados. Pero no es, pero cambien en uso. No es mejor que fueran un poco peores. ¿Y para qué quiero yo un ordenador tan bueno? Sí, vale, o sea, yo a lo que me refería es que a veces puede haber trampa, a veces puede haber Sí, sí, casos ojalá. en los que se puede utilizar un material en vez de otro, un cableado, un tipo de plástico en Sí, vez sí, de sí. otro, y que se sabe que son igual de baratos. Simplemente que se sabe que uno puede que incluso sea más caro el que utilicen, simplemente porque saben que tiene una Sí, caducidad. para vender otra, porque nada te garantiza que vas a comprar esa misma marca. Yo creo que como política comercial es bastante mala. Es decir, que si a mí me rompe un trasto, una impresora de una marca determinada, como dicen, ¿qué pasa? ¿No? Que una impresora, yo tengo una impresora que tiene 10 años, por lo menos no sé dónde está. Ojalá hubiera la obsolescencia, pues tengo ganas de cambiar. Pues de momento me ando. Oye, puedes cambiarlo siempre que quieras. Puedo haberla, pero como está en perfecto uso, no sé por qué voy a cambiar. Ya está un poco anticuada, pero está perfecta. Pues eso igual les molesta a los de Epson. No lo sé, no sé qué marca, no digo por meterme con ninguna marca en concreto. No sé, digo que hay esa leyenda de que algunas Vale, marcas tienen ese tipo de cosas, pero a lo mejor no es lo que Es que a mí me es da lo que... que quiero yo, que no quiero yo andar con una máquina que dure mucho tiempo. Pero digo que sería muy mala imagen comercial. Si yo tengo Pero si lo hacen todos... Sí, pero si yo tengo... No, todo no. Basta que uno no lo hiciera para estar. Si a No, mí- pero es que yo no creo en eso. Esa es una teoría que le he oído a Huerta de Soto muchas veces decir que siempre y cuando salga un nuevo competidor en el mercado que ofrezca esa ventaja comparativa, se come el mercado, la gente se desplaza. Y ahí volvemos a lo que yo estaba diciendo, al atrincheramiento de alguna gente en el aspecto comercial. Que la gente muchas veces cuando llega el momento de cambiar, se quedan con lo tradicional aunque les haya resultado malo, porque es mejor malo Ahí conocido depende. Si, por que... ejemplo, si a mí una impresora me sale mala, que se me rompe a... No mala, digo intermedia. Sí, que me que se va rompe tirando. al cabo de un tiempo por obsolescencia de esa. Yo de esa marca no compro más. Es más, es que la alternativa no es no comprar una impresora. La alternativa es como hago yo, que ya imprimo directamente online. Imprimo en impresoras profesionales. Como Sí. se pasen muy de listos... Exacto, como se pasen muy de listos, pero Ahí mientras no está, se pasen, tienen un entonces periodo. también pensará que si son muy listos, pueden quedar sin mercado. Porque de hecho yo casi siempre todas mis impresiones, sobre todo las impresiones a gran escala, no las hago ya en mi impresora, sino que voy a una fotocopiadora profesional que me sale muchísimo más barato, muchísimo más cómodo. Además no se me trancan las hojas ni tengo que volver a empezar todo. Y si se le tranca, problema de ellos. Quiero decir que ya ellos se encargan de arreglarlo. Es decir, me lo hace todo el trabajo en cuestión de segundos. Pero eso cuesta dinero. Mucho más barato, pero es baratísimo. Dios. Más barato que comprar una impresora e imprimir con toners de 30 euros. Más barato. 100.000 copias o lo que cuesta Yo un le toner. digo que es muy barato a día de hoy. Y desde luego me quito todas las cosas de tener que comprar la impresora, mantenerla, arreglar ese tipo de cosas. Digo que pero llega un punto que el umbral, las fotocopias en mi ciudad ya están a 0,015. Vale, pero o sea, ese es un ejemplo que no es el más representativo. O sea, yo me No refiero digo que a la cosas obsolescencia, como- que no tiene nada de malo, repito, ¿por qué quiero yo un computador tan bueno? ¿No sería mejor que me costara 2.000 de aquella, que fuera peor, que me rompiera a los 4 años? ¿No?
puedo yo preferir un producto así. Yo a veces me explico. Yo puedo tener una máquina de afeitar de esas recargables, o puedo tener una de tirarla y tirarla, depende de cada cosa. La máquina de cargar es mejor, la zapa tienes que también buscar los recambios, la otra la coges, la tiras. Sí. Tú verás lo que te compensa. Claro. Haces números, a lo mejor actuarialmente. Pero es que la gente no hace números, o sea, la mayoría de la gente no hace números, lo ve todo un poco a ojo, no tiene tiempo para estar haciendo números con qué máquina. O bueno, las bombillas también. Es una cosa que a mí me dicen mucho, que las bombillas es eternas. Bien, vamos a ver. Las LED. Yo vi unas bombillas esas que duran toda la vida, no sé qué, no sé cuáles. Las LED, sí, las nuevas. Unas de esas de... Los vi en internet, no sé qué, 30 euros cada una. Sí, son caras. Bien, ahora hagamos números. Tengo una bombilla del chino, por ejemplo, que se compran los chinos a 0,75. Que me duran de promedio un año, más o menos. El micrófono. Sí. Que me duran de promedio un año y pico. Sí. Cuando se funden, bien. 30 años y otros 0,75. ¿Cuánto me cuesta financiar 30 años a 30 euros a cuidado. ¿Cuánto me cuesta mueblar una casa con bombillas a 30 euros? ¿Y cuánto me cuesta mueblar una casa con bombillas del chino a 0,75? La bombilla de aquí dura 30 años, la otra la voy renovando según me vaya cambiando. O sea, por lo menos me equivale por lo menos las bombillas del chino a 35 años, a cada una de ellas, de las otras. Con una diferencia. Que yo en la bombilla del chino cada año voy notando pequeñas mejoras. La otra sigue estando igual. La otra 35 años sí funciona, pero probablemente esté muy obsoleta. Entonces me interesa ir ajustando el cambio cada año. Y al final tengo una bombilla moderna a precio barato y la otra de 30 euros, que en su momento era muy moderna, muy duradera, a lo mejor me consume 3 veces lo que me consume la nueva. Un ejemplo muy parecido, aunque esto no es lo de obsolescencia programada, pero un ejemplo muy parecido de esto fueron las parabólicas, que en los años 90 se pusieron de moda, ¿no? Incluso las que tenían motor, que captaban varios satélites. De repente salió internet y se acabó todo el negocio. ¿Para qué quería una parabólica tan cara? ¿No la amortizas? No la amortices, por eso para qué quiere un producto tan caro. A lo mejor que le rompa un poco antes, que le sea más barato, que le dure los 2, 3, 4 años que le va a durar ese bien. Claro, pero el problema es que muchas veces no van de acuerdo el precio con la calidad. O sea, no siempre lo más barato o escogen lo más barato. O sea, no hay una linealidad dentro de los productos. Entonces, no es que tú puedas escoger un producto más barato que caduque antes, sino que a veces hacen, al menos en las escuelas de negocio, como te lo explican, es que tú creas el mejor producto que puedes y cuando ya tienes consagrada la marca en el mercado, tienes arrinconado el mercado, es cuando empiezas a explotarlo. Lo llaman ordeñar las vacas. Cow milking, sí, o sea, sí. Y eso te lo enseñan, o sea, literalmente a mí me lo enseñaron. Otra cosa es que funcione siempre. Yo creo que sí que funciona, pero por el problema de que la gente asienta raíces, la gente se vuelve pues muy tradicional y prefiere mantenerse con las cuchillas Gillette, aunque de repente salgan nuevas tecnologías. Y por eso yo soy un poco desconfiado en cuanto a que... Porque dentro del liberalismo hay mucha gente que, porque sea privado, porque sea una empresa, ya tiene que ser bueno. Siempre y cuando haya... Claro. A ver. Primero, las marcas duran relativamente poco. Ari de Geus, me parece que estudió las marcas de alta gama duran 40 años de media. Salvo Coca-Cola y pocas más. Y pocas más. Y duran 40 años de media. La mayor parte de los productos que usa usted hace 40 años no existían y los productos que existían hace 40 años muy pocos los tiene usted encima. O consume usted productos de ese estilo. Entonces, como estrategia sería mala estrategia. Claro. Esa de pensar que va a ordeñar el mercado usted toda la vida. Dígaselo a Panasonic, a Sony, a todos estos que ordeñan el mercado. Pero es que ocurre lo contrario, porque si sabes que las marcas tienden a durar un cierto número de tiempo porque la gente se cansa de la marca, porque no hay una... Eso no sé de las marcas, pero todo el mundo piensa que la suya va a ser la excepción. Ya. Ahí está el problema. Pero igual... no soy capaz de entender eso. Que los mercados cambian y que no te vale toda esa estrategia de ordeñar. Tienes que estar siempre atento. Pero es que igual el problema es ese. Igual el problema es que la gente siempre tiende sociológicamente a abandonar determinadas marcas, salvo en el caso de Coca-Cola, por ejemplo, que Emérito Quintana, un chico que le encantan las finanzas, conoce bien el caso de Coca-Cola y nos explicó que, por lo visto, Coca-Cola es uno de esos pocos alimentos que no retiene tu memoria el sabor. Entonces puedes tomarte una Coca-Cola ahora y una Coca-Cola en una hora y no te sacia, no te satura el sabor. Entonces, salvo esos pequeños reductos donde pues justo cuadra que circunvala el problema a lo mejor sociológico o psicológico de que no queremos repetir la misma marca demasiado tiempo, como que nos gusta el cambio, que a lo mejor estamos programados biológicamente para ello. ¿Por qué no se encuentra de momento
Lo único parecido que hay así que compitió con gran escala son la Pepsi. Y la Pepsi fue un producto diseñado originalmente para parecerse lo más posible a la Coca-Cola. Fue diseñado como tal. Llamaron a químicos que intentaran hacer la cosa más parecida posible dentro de la información que tienen. Como se sabe, la Coca-Cola es una receta secreta, pero dentro de lo que sabían, intentar hacer la cosa más parecida posible. Intentaron la Pepsi. Y de hecho no hay productos, que quitando la Pepsi y alguno más, que sean capaces de competir a gran escala con ella, porque los sabores no son los mismos. No son los mismos. Usted pruebe las otras Coca-Colas que hay por ahí. Llámame tú, por favor, que tuve ya ese problema con Jesús Huerta de Soto, que no paraba de ustedearme. Yo no paraba de tú. Es por respeto. Pero es que ya, para mí el respeto no se basa en eso, se basa en el fondo, no en las formas. Es una de las cosas. Bueno. Respetar a la gente con la que hablas, hasta que te dan permiso, obviamente. Pero es que eso no es respeto, Sara. Es respeto. ¿Alguien considera que tutear a una persona es una falta de respeto? Tutear fue un invento de la Revolución Francesa, uno de los malditos. Bueno, no, pero digo a día de hoy. Lo impuso la Convención, precisamente para acabar la igualdad entre las personas. Y las personas se les trata con respeto. Es decir, con respeto en el sentido de que lo consideras digno de estima, lo consideras digno de estimación, lo consideras digno de respeto. Y normalmente, como no lo conoces, etcétera, pues hasta que se te presenta y te autorizan, como acabas de hacer ahora, entonces se puede cambiar el trato. Pero no soy partidario de la igualdad en el trato, pero no es precisamente, es al contrario, no es porque considere de más o de menos a las personas. La gente parece que se le ofende y le llama de usted. Yo a mis alumnos muchas veces les llamo de usted, porque los respeto. Es que a mí me pasa lo contrario. Los trato como caballeros, como gente para mí importante. A mí me recuerda, pues eso, a esas categorías pseudo-feudales donde tú tenías que declararte en estado de inferioridad por llamar a una persona de usted y esa persona... No es por inferioridad. La inferioridad para mí, por ejemplo, es aplicar la asimetría. Es decir, que yo te llame a ti de tú y tú me llames a mí de usted o viceversa. Es la asimetría en el trato. Eso es lo que está mal. Normalmente el trato debe ser usted o tú. Claro, yo prefiero que todo el mundo sea tú, porque el usted ya pone a una persona categóricamente por encima del tú. No. Para mí, o sea, esto esto ya lo respetas. Y puede ser entre dos personas. Y no es una cosa decir, mira, aún no lo conozco, no es guardar la distancia. La confianza muchas veces degenera. Nunca se queda mal por exceso de respeto. Al revés, nunca se queda mal por exceso de confianza. Claro. Pero yo creo que, o sea, hay mucha gente que emplea a lo mejor esos formalismos como el usted y tantos otros precisamente para poder utilizar más confianzas, es decir, faltan al respeto de otras formas de No, fondo. es que así no se falta respeto. Una persona yo la llamo de usted, le estoy diciendo que la estoy respetando. Dijera, Paco, ven para acá, tal. Eso yo no creo que fuera igual. Jordi creo que a ti te hiciera mucha gracia. Incluso, aún siendo muy igualitario en el trato, que llegara yo aquí, ¿qué? Te tirara las orejitas, así, ¿qué? ¿Cómo te va? Pero ahí ya está el fondo. Pues yo a ellos lo y ya todo el mundo lo trato así, y pues a mí no me diría usted así. Me explico. Que sí, acá hay unos límites. Pero es el límite en el comportamiento, no en la forma. En la forma también. Pero es que a mí, por ejemplo, el personaje el follonero, Jordi Évole, que siempre trata a la gente de usted, llega con ese formalismo, pero luego mete los dardos envenenados dentro de su discurso. Eso es legítimo. Pero es que no lo hace... Bueno, legítimo a mí no me lo parece. A mí me parece que eso es falta de... Es una trampa. Ya que saca el tema, eso lo estudió muy bien Norbert Elias, un libro magnífico, se llama La Sociedad Cortesana. Ay, Dios mío, que voy viejo. ¿Qué? Sociedad Cortesana, se llama así. Creo. Y explica cómo esas normas dulcifican la convivencia. Por ejemplo, comer con tenedores y limpiarse así la boca para ir limpio, lavarse las manos, ese tipo de conductas dulcifican y hace que los tratamientos y todo tipo de cosas que sean más dulces, que que se relajen, las costumbres se hacen más suaves. El igualitarismo al final lleva a como más conflicto. Ya. Entonces, es decir, que precisamente entrar hablando con una persona de respeto y esperar a que la otra te autorice. Entonces, la cortesía es una de estas pautas, es una de las pautas que lleva a la civilización. Y normalmente las sociedades socialistas, dentro de su igualitarismo, también pasó en la República Española, intentan eliminar los distintivos de tratamiento, que no quiere decir que sea más uno que otro, sino los distintivos de tratar a las personas con cierta consideración, sino que es una tabula rasa, pero por abajo, no por arriba. Claro. Pues igual yo me alineo más con eso. El obrero también pasa a ser todo de tú. El persona así nadie la va a tratar nunca con consideración. Me explico. En vez de tratar a todo el mundo consideradamente, se pasa a no considerar a nadie consideradamente. Pero es que... Entonces, esos pequeños detalles que tienes tú en tu vida, de que tú cuando llegas, a lo mejor siendo un chico joven o siendo incluso una persona humilde, cuando llegas a un restaurante y llaman de usted,
es la única vez, las pocas veces que te tratan en tu vida con consideración, y eso también te ayuda a elevar tu autoestima, que te traten con cierto respeto. Y todo el mundo ya te tama de tú, nunca te tal, creo que no es buena cosa. No sé si me explico en el fondo. Sí, igual no lo capto, porque o sea, para mí el formalismo, o sea, el nomen es omen, no sí, se me porque aplica seguramente en esto tanto. tú fuiste siempre tratado con respeto. Puede ser, puede ser. Entonces nunca valoras eso. Bueno, no siempre. O sea, hay veces que no te tratan con respeto y te haces respetar, pero no necesariamente por las formas. Precisamente con ese tipo de cosas ya no tienes que invitar a hacerte respetar. De hecho, mismamente el día que fui a hablar con Jesús Huerta de Soto, no me trató con respeto, pese a tratarme por usted. Ese fue el mejor caso, más ejemplificativo de esta situación. No me trató con respeto, tuvimos una pequeña bronca, y fue precisamente por eso, porque me trataba de usted, yo le trataba de tú, yo con todo el respeto del mundo, con toda la educación del mundo, y él, en cambio... por lo que estoy diciendo, yo ahora no es tan complicado. Entonces, por eso digo que las cosas son siempre... No digo que son estos hechos espontáneos que no le damos importancia, que forman el día a día, pero que explican muchas cosas. Una persona que siempre está acostumbrada a que la traten con mucho respeto no se ofende que le llamen de tú, pero una persona normal siempre a lo mejor maltratada o así, pues no, le hace gracia que de vez en cuando que lo traten con cierta consideración. Me suena a dictadura de lo políticamente correcto. No, lo esto. completamente correcto es lo otro. Lo que digo yo es absolutamente políticamente incorrecto. Defender ¿El llamar a usted formas. A la gente antes de conocerla? Claro, diciendo que no lo conozco, lo estoy tratando con... Y eso es incorrecto. Eso es políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto es defender que debe haber formas de tratamiento. Yo a todo el mundo de entrada lo trato de usted. Y después, si me da confianza y me da pie, como acaba de ser el caso, pues podemos relajar el tratamiento. Pero tiene que ser una cosa. Por ejemplo, yo vengo de un idioma, el idioma galego-portugués es bastante más complejo que en castellano, porque tiene tres tratamientos, no tiene dos. Tú es íntimo. Es para las personas muy, muy próximas, para gente muy... O era antes, también supongo que generaría. Para gente muy próxima, novios o gente muy, muy amiga. A un colega de facultad se llama de vosé, y en tercera persona. Y a una persona de respeto le llama el señor o a señora, el señor o la señora. Es decir, son como tres tratamientos según de distinción. Pero entre pares, así como estamos, salvo que sean íntimos o cosas así, se llama de usted. Pero usted rebajado, digamos. En la práctica... Y eso mantiene muy bien, digamos, la paz social. Yo no he visto eso tanto en Galicia, al menos en Galicia el idioma gallego-portugués antiguo. El original, claro. Sí. Igual no sé. Ahora estábamos españolizados de todo. Claro, bueno, eso también es cierto, ¿eh? O sea, que el gallego que luego, incluso el que se estudia en las escuelas, el que se obliga a estudiar en las escuelas, no se parece. Pasa también creo que con el catalán, ¿no? Como que se estudia con un rigor que luego no se aplica realmente. No, claro, no es... Yo soy lusista, defiendo que el gallego y el portugués son en esencia la misma lengua, que es un lusismo lingüístico, no político. Sí. Pero la idea es esa, el idioma gallego-portugués antiguo sí que distingue los tratos, no lo que hay moderno, porque el gallego así está muy españolizado. Perfecto. Españolizado no solo en el tratamiento. Una de las formas que usamos, por ejemplo, para atacar el anticlericalismo hispano es decir muchas blasfemias, muchas cosas. También se pega muchas lenguas. Son raros los pueblos que hablan tan mal como el español, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas. Bueno, hay de todo, ¿eh? Por el mundo adelante la gente habla como le va pareciendo. La diferencia es que aquí hay unas normas impuestas por la RAE, por esa... Sí, pero aquí digo son de corte, son blasfemas. Blasfemas de tipo religiosas, no en otros ámbitos. En otros ámbitos a lo mejor son más escatológicas. Ya. Ya veo. Sí. Bueno, al menos dejar establecido que cuando yo tuteo a una persona no significa que esté faltando al respeto. Yo no tiendo a faltar el respeto a nadie, al menos pretendo eso de antemano, y si voy a faltarle al respeto prefiero no tener trato en absoluto. Pero bueno, sí, ya ha quedado creo que claro cuál es la diferencia de opiniones. También me gustaría saber cómo llegaste al libertarismo desde el principio. O sea, estando en la universidad fue cuando primero empezaste a conocer a los escritores, o lo conociste por algún profesor, o sea, ¿cómo llegaste a él? Lo mío es raro, sí. Yo era un joven más bien de derechas, siempre fui de derechas, así, pero derecha estándar, no era una derecha ilustrada. En la universidad, a partir de los 21 años o así, me hice marxista, tuve una etapa marxista. Básicamente, porque bueno, yo veía profesores que eran, y para mí son muy listos, son personas muy competentes, porque veía que defendían aquellas teorías. Yo no las conocía bien, pero veía que las defendían bien, que explicaban al mundo de una forma distinta. Bueno, y a mí una edad me convencieron.
y abandoné mis cosas y fue una etapa bastante idealista y bastante, como siempre fui relativamente estudioso, conocía relativamente bien, tampoco fue un especialista el marxismo y ese tipo de ideas. Pero después una serie de cosas me hicieron ir cambiando. Ya a nivel, cuando empecé, claro, cuando estaba acabando la carrera, sí unos profesores empezaron a hablarme, marxista y muy bueno, le tengo mucho cariño, el profesor López Huevos, es decir, empezó a hablarme del marxismo. Pero el marxismo, y entonces me explicaron una cosa que era el problema del cálculo económico. Yo nunca había oído hablar de tal cosa. Entonces, él escribió un libro sobre el cálculo y nos habló de un libro que se llamaba El socialismo, que decía que estaba equivocado, pero nos habló de ese libro. Entonces yo fui viendo ese libro y después llegué al libro de Huerta de Soto, después había una colección de bolsillo que salía en los kioscos, que salían libros de Haldit y de Mises. Yo tuve la suerte de estudiar en una biblioteca privada de una fundación que tenían el punto Don Saime Isla, un viejo economista galleguista, tenía una fundación y nos dejaba allí entrar a sus libros, y así que tenía un edificio con libros así de la antigua caja de ahorros, así, y allí estaban las obras de von Baber, que estaba la Segunda Humana de Mises en la edición de Villalonga, había un montón de cosas. Entonces fui así entiendo esa cosa y fui metiéndome poco a poco, y una mañana, pues siempre es una mañana, pues te levantas, capitalista. Sí, o sea, fue... Siempre es una mañana, es un proceso gradual, pero siempre hay un momento en el que... Sí, o sea, que fue por información, ¿no? Fue porque empezaste a conocer a profesores que... Y después que me hice esto, que pasa que supongo que son muchas cosas, pero, pero de todas formas era un liberalismo muy light, era liberal, así... plan neocon, en plan vale. Thatcher, así, no era como soy ahora, eso está claro. Empecé así, sí, que defendía capitalismo y así, ya bastante tal, y era muy así, muy pro-yankee, muy así. Y después, bueno, fui al Mises, después conocí a Don Jesús y conocí a otras cosas, y fui cambiando, y desde entonces llevo ya 20 y tantos años en estas cosas. ¿Ya libertario? No, libertario así lentamente. Libertario debía hacerme en el año 2000 o así, 2001. Bueno, es bastante. Sí, ya 16 años, sí. Sí, o sea, identificando al Estado como un ente negativo. Después lo fui estudiando, claro. Que también vas estudiando estas cosas. Ese es el problema con el libertarismo, que yo escribí un artículo sobre ello, que si el libertarismo es identificar al Estado como un ente negativo, un ente pernicioso dentro de la sociedad, que hay que evitar en la medida de lo posible, cabe la posibilidad de que haya diferentes intersecciones con otros movimientos. Por ejemplo, con el liberalismo clásico existen los minarquistas, que a lo mejor siguen creyendo que el Estado es negativo, es un ente que habría que, despojarnos de él, pero no ven cómo, no ven una forma consistente con su ética o con su moral, y entonces se quedan ahí hasta que se les ofrezca una solución que consideren decente. Yo creo que hace falta la misma energía para llegar a un régimen minarquista que para un anarquista. Ok. Es más, para llegar al minarquismo hay que predicar al anarquismo. Eso me suena a feminismo. De tercera vía, además. Lo de intentar apuntar más alto de a donde se quiere llegar, ¿es a eso a donde te refieres? Sí. Claro. Sí, a ver si me explico. Tú poco puedes movilizar contra el Estado si dices que, bueno, un poquito, una cosa así, está bien, eso puede ser un programa muy vendible, pero que no despierta energía. Nadie va a salir a pelear por una rebaja al 5% del Estado, va a salir a pelear a la calle o a luchar, a dedicar su vida a acabar con el Estado, no a reducir el IRPF. Sí. Eso me explico en 2 puntos, ¿no? Ya. Que no... Tienes que dar una visión alternativa, digo a nivel y con esa visión alternativa que es casi incluso, no es una forma de vida, pero sí que es un cambio radical de pensamiento, empiezas a ver lo que era bueno, empiezas a ver lo malo, empiezas a ver cómo es el origen de todo esto. De esa lucha, de esa convicción es donde puede salir una reducción de verdad. Precisamente porque los gobernantes, para defenderse de esas ideas, empezarían a hacer concesiones. Y así conseguirías a lo mejor un estado mínimo que no lo conseguirías si lo predicas. Claro. Yo soy de esa idea también. Yo también pienso que lo que ocurre es que el problema del liberalismo en general en España es que hay falta de orgullo por la defensa de uno mismo y la defensa de su propiedad y del fruto de su trabajo. Es algo que no ocurre, por ejemplo, tanto, cada vez menos, pero no ocurría tanto en Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, que es de donde realmente vengo yo en cuanto a la ideología. Sí.
la gente se siente muy identificada, ya casi en ego con sus cosas, con su propiedad y con su defensa, con su capacidad de autodefensa, plasmada en la segunda enmienda, pero también en todas las leyes prácticamente, ¿no? Incluso en el sistema judicial que tienen. Y eso yo creo que lo he hecho en falta. Por eso cuando vino aquí Manuel Llamas, que creo que fue estudiante tuyo, puede ser, que habló muy bien de ti, por supuesto. Sí, creo que era mucho, sí. Y entonces yo se lo dije, le dije que precisamente me encantaba cómo hablaba él y lo echaba en falta porque no hay tantos liberales, muchos tienden más a esa pusilanimidad templada en los medios de comunicación, y yo creo que eso es lo contrario a lo que hay que hacer. Y ellos argumentan lo contrario, dicen, no, es que lo que tenemos que hacer es convencer a la gente hablando tranquilamente y normalizando el tema. No convences a nadie. Yo creo que no. Es mi experiencia. Exacto. Es mi experiencia, no sé otras personas qué experiencia tienen de convencer gente o de cambiar el discurso de las personas. Yo lo poco que sé de ese tema y lo poco que hice, pues no fue así. Fue un discurso, eso sí, con mucho respeto siempre. Sí, claro. Hay que respetar. Yo siempre que veo a otra persona, sea otras ideas, veo a una persona inteligente, simplemente con ideas equivocadas. Cuidado, como pude ser yo en su momento. Y como puede ser yo en otro momento. Es decir, no soy yo más listo que él ni nada así por el estilo. Simplemente yo creo que tengo unas ideas que a día de hoy considero que son superiores. Además, yo tengo siempre digo, si al día de mañana me convence que estoy equivocado, yo no dudaría en cambiar. Ya es mi experiencia, no tendría problema. Entonces, con mucho respeto, pero yo pienso que están sus ideas equivocadas por esto, y tratándolos con respeto, siempre con respeto, y discutiéndolo. Claro. ¿Qué pasa? Que nosotros, ¿qué hacemos? Nunca damos batalla de las ideas. Yo veo varios problemas. Primero, Schumpeter lo explicó muy bien. Nosotros, el capitalismo, los demás sistemas tienen santos y mártires, y tienen como leyendas. Todo el sistema económico se basa no solo en una realidad, sino tiene algún tipo de imaginario detrás sustentando. En la Edad Media tenía sus reyes, sus santos y cosas por el estilo. Los marxistas tienen sus santos, sus héroes, sus iglesias, sus cosas así. Nosotros no tenemos. La fría racionalidad no convence a nadie. Sí, eso en parte es injusto. La idea para cambiar es la ética, los principios. ¿Por qué sentido? Rara vez veo yo cambiar a una persona de opinión porque le demuestres que Corea del Norte y Corea del Sur es más rica una que la otra, una cosa por el estilo, que sí que está bien y te lo dice, pero te pueden poner mil cosas contrario. Es decir, que explicar que el Estado es agresión y fuerza, y es explicar el tipo de cosas que te demuestren que no, explicar que en el mercado libre, en las dos partes ganan, que te demuestren que no es cierto, ese tipo de cosas, con valores, con principios, pero no con datos, porque los datos se pueden contrarrestar, cosas por el estilo. Entonces, tendemos mucho a la racionalidad, a decir los datos, y que están bien, cuidado, también para determinados debates, tampoco estoy en contra de ellos, que son muy útiles muchas veces. Pero pensamos que la gente se cambia solo porque les das unos datos, ahí ni el PIB aumentó el 3, que bien está haciendo el PP. No te va a cambiar el voto eso. El PP renuncia, o muchas cosas renuncian a hacer cultura, por ejemplo, porque no hay. Yo siempre digo, el PP casi no tiene. ¿Qué libros edita? Ya el PP, por ejemplo, habla un poco el PP en su círculo, ya no habla de círculos libertarios. Edita libros. Por ejemplo, veía el BNG, que es un partido mucho más pobre que el PP en todos los ámbitos, en el ámbito económico y cosas por el estilo, no tiene dinero, o sea, no tiene muchos recursos, tiene varias editoriales. Está siempre editando libros, está siempre sacando cosas, preocupándose de formar gente, ¿no? ¿Y qué hacen los liberales? Es decir, en el ámbito de la cultura, que hacen en el ámbito de las artes, que hacen en el ámbito de la novela, que hacen en el ámbito de la expresión. No se preocupan de eso, efectivamente ganamos dinero y somos buenos financieros y cosas por el estilo, pero no nos dedicamos al ámbito. Entonces, claro, las ideas. Es que el otro día estaba discutiendo con un empresario, y el empresario era un empresario, y tenía muchas empresas y creó muchos empleos, pero su mente es socialista. Y dice que se sentía mal haciendo lo que hacía. Claro. Pero ¿por qué? Porque la mente, la cultura que llevó, la educación formal que llevó, los libros que lee, las revistas que lee, todo eso le dice que está haciendo mal. Y no tiene ningún contradiscurso. Yo creo que hay que hacer un discurso de orgullo, que tenemos grandes intelectuales, tenemos grandes filósofos, tenemos grandes cosas, por lo menos de tanto nivel o más que el de ellos. Y lo que me parece injusto es que, por ejemplo, yo pueda pasar una carrera entera sin haber oído hablar siquiera por ejemplo, de Hayek. Ya no habla de los más radicales, habla de Hayek o de que fue una cosa, yo no hablo ya de gente, sin haber hablado de ellos, ni siquiera de Milton Friedman, mira lo que estoy diciendo. Sí. Una carrera entera. Yo hice 2. Incluso en filosofía no se habla de Ayn Rand. No se habla de nadie. En cambio, otros autores son súper interesantes. Pues también hay una dejadez en esto. Por ejemplo, yo muchas veces cuando hablan de Pablo Iglesias, yo Pablo Iglesias lo entiendo. ¿En qué sentido? Pablo Iglesias
tal como estudió, estoy seguro que en su carrera nunca estudió o oyó hablar de estas cosas. Aunque ahora sí que está teniendo Ahora contacto. sí, porque ahora la propia presencia tiene que estar en tertulia sin mérito. Yo estoy diciendo que ese chico, o ya no es un chico, Bueno, es un chico, ¿no? bueno, Sí. es un joven. A mí por edad ya me parecen jóvenes. Pero estoy seguro que en su carrera no oyó hablar de estas cosas. Si la oyó hablar fue de forma testimonial y denigrante. Y él, como es buen estudiante, estudió mucho de una cosa a mi entender equivocada. Ya. Entonces, si te enseña marxismo y estudias mucho, cuanto más aprendes y mejor eres, más aprendes. Te autoconvences que es un mal vicio, ¿no? Claro. Y es difícil luego quitar los vicios, ¿no? Es difícil Te metes en esa inercia. Entonces yo no entiendo porque muchas personas, yo lo sé por mí, no es por... Yo nunca vi nada de esto. Me explicaban unas curvas keynesianas, en el mejor de los casos, eso era más delicado, creo que algo más suave antes. En el mejor de los casos me explicaban unas curvas, pero después normalmente era economía marxista. Claro, claro. Sí, no, sí, eso es cierto. A mí igual, o sea, yo estudiando aquí Derecho en España, Sí. te daban por sentado que la Constitución era intocable. Sí, estudiabas la historia de las constituciones, pero se daba por entendido de que esta Constitución era la mejor jamás divisada por el hombre. Sí. No hablaban del artículo 128, no se Sí. comprometía la... O sea, era todo muy relativo. Sí. Y sí, es cierto que no se toca. Yo creo que por interés, porque es bastante conveniente el tener el sistema público para muchas universidades, el sistema donde tienes que convencer a un político para que te dé una cantidad de dinero más que vender tu producto. Tener que asociarlo al cliente, al estudiante, con algo de valor. Yo creo que eso es más costoso para un profesor, para una universidad, los que la gestionan, que el libre mercado, o sea, el venderlo a través de la política. A ver, los universitarios siempre fuimos los perros guardianes de los Hohenzollern, como que era como se definían así mismo los universitarios alemanes en el siglo XIX, los perros guardianes de los Hohenzollern. Es decir, sin ser tan radical, normalmente siempre estamos al servicio del... Para eso nos ponen de servicio más o menos de legitimar el sistema en el que estamos. De hecho, por ejemplo, tú ves la economía que se enseña en las facultades, la que aprendí yo, la que se sigue enseñando es la economía de los fallos del mercado, la economía de la legitimación de la actuación del Estado. Tú ves los libros de Hacienda, las teorías de las Haciendas, todo es que el Estado es lo bueno, es que el Estado recaude más. Claro. Pues, entonces ya te van metiendo ese tipo de valores, ¿no? Todos los principios del Estado. El Estado, por ejemplo, yo lo estudié. Nunca cuestionamos el Estado. Yo lo recuerdo en la universidad discutir eso del Estado, ¿qué es? ¿Qué es eso? A ver, vale, tengo que pagar impuestos a todo eso y muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde está legitimado que yo tenga que pagar impuestos a otras personas? Se daba por hecho. No, y además que si lo cuestionas eres una anarca, si eres una anarca eres de la CNT, Sí. llevas tanquetas y bombas, Sí. Está todo cerrado el argumento, o sea, no dejan que una persona empiece a cuestionar el Estado y en el momento en el que lo hace ya se le toma por loco, ¿no? Lo que decíamos al principio. No te castigan, gracias a Dios no te pasa nada. Ahí sí que hubo cierto proceso de civilización, pero te tratan de... Sí, de loco. No eres un ser en su sano juicio. Claro. De por mucho que estudiaras el tema, no eres un ser en su sano juicio. Aunque mi experiencia no ha sido tal, y a lo mejor es porque como yo me comunico, como pues eso, con la gente con la que hablo, a lo mejor transmito las ideas menos de una forma académica y más de una forma natural, y cuando me quejo del sistema, a lo mejor también le pongo una pizca de violencia de que quiero defenderme, o sea, que estoy dispuesto a defender mi propiedad, mi vida y lo que voy a crear en el futuro. Y eso también lo echo en falta, ¿no? Ya no solamente entre la gente más vocal dentro del movimiento, los medios, sino la gente cotidianamente. O sea, como que no se... Hay una pasividad, una resignación de base que a mí me disgusta, porque si no tienes ese orgullo, ese fuego inicial, Vamos a ver. ¿cómo pretendes ganar la batalla? Porque al final acaba siendo eso, acaba siendo un debate, no una batalla de ideas. A ver, el sistema educativo, ese tipo de cosas más o menos las consiguen. Lo que nosotros, como decía ayer, es que a lo mejor no funciona muy bien y precisamente no es capaz de hacerlo del todo. Si vemos el currículum, las asignaturas están pensadas... Historia del Estado, Geografía del Estado son asignaturas, hay asignaturas más neutrales, aunque no tanto como piensan, pero todo el mundo aprende una lengua, todo el mundo aprende una gramática, repito, invento estatista, no es decir, la creación de academias de la lengua nacionales, es decir, que son instrumentos para fijar la norma, igual que la fijación del sistema de moneda, igual que otro tipo de cosas, son sistemas. Entonces, estudiar una literatura, no estudiar literatura, estudiar literatura nacional, por cierto, cambiante según las épocas.
el canon literario que estudié yo no es el canon literario probablemente que estudiaras tú. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque depende de la moda más o menos política. Y de los funcionarios que estén ahí. Funcionarios no, de los políticos, porque eso es lo decir los ministerios o las consejerías de educación. Pero según esté la moda, etcétera. Pues la historia del Estado, normalmente es historia del Estado, no es historia. Pues se puede estudiar historia, historia de la arquitectura, del arte, de la economía, no, se estudia historia del Estado, básicamente, sus reglas, sus cosas. Geografías, las asignaturas de las más estatistas que hay, etcétera. Bueno. Las visiones que se enseñan son las visiones oficiales. Y son unas visiones normalmente, pues cada régimen político educa en su régimen político. Es decir, normalmente los niños españoles acaban defendiendo la democracia, independientemente que sea buena o mala. Es decir, igual que un niño del Afganistán aparece defendiendo la UMA o la ley islámica, exactamente igual. Porque, con sus matices, pues, que yo no recuerdo haber estudiado nunca críticas elaboradas a la democracia o discutirla. Es decir, no, a lo mejor a la democracia no quiero posicionarme en ese tema porque ya es... No, y que se asocia con la libertad la democracia. No, pero digo que no, quitando de eso, es decir, que sí. No estoy discutiendo si la democracia es buena o mala. Estoy diciendo que no se discutió la democracia. Eso nada es. más que eso. Es decir, yo no tuve alternativa. Nunca hubo el debate. Nunca hubo ese debate en serio, ¿no? Igual que de muchas otras cosas, igual que si el Estado, etcétera. Ese debate. Entonces, la mayor parte de las personas dedican su vida pues a sus trabajos, a sus vidas. Unos se dedican a la farmacia, otros a la química, otros a las bellas artes, otros se dedican a la construcción, otros a la ingeniería mecánica, otros son fontaneros, que hace cada uno su vida. Bien. Quitando unas pocas personas que se dedican a estudiar estos temas más o menos académicamente, y aún así con ciertos matices, el 95% de las personas, la educación formal en política y en economía es la que aprenden en la escuela. Y si no llevan otra visión, nunca van a llevar otra, porque es difícil, a veces me explico. Si ahora hablamos aquí de teorías meteorológicas, por ejemplo, nadie sabría decirme cuál es la teoría correcta. Es decir, y es muy difícil que abordemos así a palo seco un libro de meteorología. Normalmente alguien tendría que hablarnos algo de meteorología o de alguna ciencia compleja. Entonces, las ciencias sociales pasa algo semejante. A un nivel básico son fáciles, a un nivel elaborado no son tan fáciles. Entonces una persona que aborde un tratado, es muy difícil que una persona sin conocimiento llegue a tratados como la acción humana o cualquier otro, o incluso el libro de Samuelson o el de Mankiw, salvo que se dedica a estudiar esto. La mayor parte de la gente, ¿con qué se queda? Con lo que aprendió en la escuela. Con el índice, ¿no? Con el índice. Claro. Entonces, es tan importante controlar el contenido, no la forma, porque el debate siempre, que si concertada, si pública, nunca se debate el contenido, qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos aprendiendo, y ese es el debate de fondo, es decir, qué estamos aprendiendo. Y también la forma, en el sentido, no la forma del formato, sino la forma en la que se le permite a la gente cuestionar lo que se aprende, ¿no? O sea, si de repente te hacen aprender la historia de un país, si lo que tú tienes que luego recitar en el examen para sacar la mejor nota posible es tal cual lo que te han dicho, no hay cabida para... Es una pedagogía de la repetición. Eso es. Es decir, que si yo repito todo lo que dice el profesor es un 10, si repito la mitad es un 5, si repito solo la tercera parte es un 3. Es decir, básicamente, y se estimula la repetición. Pero no solo es que el propio sistema es muy sutil y es muy inteligente. Por ejemplo, tienen exámenes de Estado. Los exámenes de Estado, aparte de garantizar las calidades y cosas por el estilo, tienen una función muy clara. Por ejemplo, imaginen que un profesor de instituto pues decide, mire, en vez de enseñar el canon literario que tenemos aquí, me voy a enseñar otro canon literario. Yo siempre, cuando hablo de estas cosas en clase, recomiendo una página que se llama La Fiera Literaria, que presenta un contracanon de la literatura española. Y reto a la gente que está escuchando el programa que entre en esa página, La Fiera Literaria, que mire el canon a ver cuántos de esos libros conoce. ¿Cómo se llama la página? La Fiera Literaria. Que a lo mejor está equivocada también. Yo lo que estoy diciendo es que hay otros teóricos que dicen que los libros que estudiamos no son buenos, que hay otros libros que son mejores. Simplemente eso. Ya no estoy entrando en asignaturas de economía ni cosas por el estilo. Entonces, eso es la idea que hay. ¿Qué pasa si un profesor de instituto decide enseñar ese canon literario en vez del canon que le marca la consejería? Ya no estoy entrando, repito, en cuestiones de alta economía, ni de filosofía, ni de cuestionar el Estado. Simplemente un canon literario distinto. O le enseño un canon filosófico distinto. Por ejemplo, Michel Onfray proponía un canon hedonista en vez de un canon idealista, que es el que tenemos. Entonces proponía una serie de autores para defender que había que estudiar más hacia luego. Gente como Montaigne y cosas. No, es que le gustaba ese contracanon. ¿Ya? Supongo que ese profesor de instituto le hace caso a Michel Onfray y enseña un contracanon filosófico. ¿Qué le pasa a ese profesor? Nada.
Nada formalmente. Los poderes no le dirían nada, probablemente. Pero los padres que dirían, oiga, señor, mi hijo quiere ser médico y como estudia estas cosas no va a llevar mala nota en el selectivo y no va a ser médico. El otro diría, quiero ser ingeniero, quiero entrar en mi carrera, déjame en paz, enséñame en lo que entra. Claro. Y si no se lo dicen los alumnos, se lo dicen los padres. Entonces, el sistema dice, no, ya, esos exámenes ya llevan que todo el mundo estudie lo mismo y con la misma perspectiva. Se autocoacciona, o sea, vuelve a los esclavos miembros de su no propia... esclavos, es una cosa, decir, sí. que si no, mi hijo no entra en esa cosa o lo que quiere hacer. Aunque respecto a esto, Laura Mascaró, que vino el otro día aquí a hablar, es una chica que habla mucho de educación libre, de homeschooling, de pues eso, de intentar eludir la educación estatal, la escolarización tradicional. Y que los padres o bien eduquen ellos en esas materias, pero que lo hagan ellos o con profesores particulares, o que ni siquiera sigan la educación, que por lo visto sí que existen pequeños vacíos legales que sí que te permiten hacerlo, dependiendo en cada comunidad autónoma. Decía que los profesores tienen más margen de acción dentro de pues esos parámetros que son requeridos. Las primarias sí. Las primarias, ¿no? Y en el universitario también. En el universitario, dentro de sus cosas, tenemos cierto. Hombre, sí, yo reconozco que hay libertad, no tengo queja en ese aspecto. Depende, hay sitios que yo nunca hay de gran queja en esto. Más bien, en todo caso, quedas como un bicho raro. En la primaria supongo que también, porque hay muchos modelos educativos, como supongo que Laura explicaría, modelos Montessori, modelos de varios. Eso es. Hay muchos tipos de escuela. Pero en la secundaria no. En la secundaria es donde se elaboran, digamos, los conceptos políticos centrales y de tipo de cosas. Entonces ahí sí que es importante que quede claro cuál es el canon, cuáles son los cánones. Sí. Sobre todo a nivel de enseñanzas sociales. Ya veo. O sea, es un rastrillo, una criba que hacen que hay que pasar. Yo parece que estoy siendo un radical. Aquí, por ejemplo, si ustedes leen a Jules Ferry, por ejemplo, leen las obras de Max Weber, de Eugène Weber, de Campesinos a Franceses, ve cómo se construye una nación, y ve cómo el sistema educativo no fue concebido para educar, sino para crear franceses. Máximo de Acero decía, ya tenemos Italia. Ya conquistamos Italia, ahora hay que hacer los italianos. Entonces lo que hay que hacer es un sistema educativo que construya esas personas, de ser personas que son más bien de sus aldeas o de sus localidades, construirlos en italianos, que paguen sus impuestos si hace falta en la vida por Italia. Y eso se construye. Y se construye a través de un sistema escolar. Y se construye a través del sistema escolar más o menos que tenemos a día de hoy. Claro. Esa es la idea, no es la idea de educar. Porque educar es todo. Educar es un programa de radio como este. Educar es un amigo que nos habla de un libro. Educar es una lectura que hacemos y no es menos educativa. Yo digo, vamos a ver, yo hablo a veces en clase formal. Una clase formal para evaluar, para llevar un tutor oficial. Pero a veces repito en un bar, en una taberna, en un autobús, cuando me encuentro con alguien el mismo argumento. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que cambia? No estoy informando igual, no estoy educando igual cuando hablo en la taberna que hablo en el bar. Porque hay que escolarizar, porque el error es confundir educación con escolarización. La escolarización es solo una parte, una dimensión de la educación. Yo buena parte de mi educación la hice con mis libros, con mis cosas, con mis amigos, con mis teorías, con mis bibliotecas, pasando en mi biblioteca los veranos allí encerrado. Eso es como me eduqué yo. Claro. Y después tuve educación formal también, que es la que me da los títulos y es la que esos títulos son los que presumen que yo sé algo. Claro, pues sí, claro. Fíjate, ahora que me acaba de venir a la cabeza también que el filósofo Antonio Escotado nos estaba comentando que él no le daba más de 10 años a la universidad, al sistema actual. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves durando con internet, con todas estas diversas fuentes que tiene? Lo veo que tiene que adaptarse, como tuvo que adaptarnos a otro tipo de cosas. La defensa es el monopolio de las licencias, el monopolio de los títulos. Mientras sigan dando los títulos que capacitan para profesiones, va a seguir existiendo. Cuidado, tampoco soy muy crítico con la universidad, en el sentido de que, independientemente de los contenidos, que yo tengo profesores muy buenos, y hay profesores muy buenos en la Universidad Española, no todo es una vagancia así como piensa la gente. Es mi opinión, por lo menos. Es el ambiente. La universidad lo que hace es juntar en un sitio pues a chicos interesados en un tema cualquiera, sea la política, la economía, la sociología, el arte, lo que sea, los junta en un sitio, los junta con señores más viejos que ellos, que somos nosotros, y en esa cosa se supone que sale algún tipo de chispa, y algo de eso hay, que por lo menos puede también hacer daño, pero básicamente es eso, juntar en un sitio y crear una densidad de gente discutiendo de eso, y de ahí siempre sale algo, salen relaciones, salen contactos profesionales para el futuro y salen una serie de cosas que tampoco creo que desaparezcan así tan fácilmente, porque es un factor de socialización. Y en este caso además me gusta porque es relativamente libre, no es obligatorio, a diferencia de la escuela
secundaria o primaria, sobre todo la secundaria obligatoria, ¿no? No es obligatorio, entonces las personas allí se juntan más o menos por afinidad, no hay, aunque formalmente no hay hay cierta lasitud a la asistencia a clase, puedes juntarte con quien quieras, no estás gobernado por el sistema que el grupo A, los del apellido A a la Z están juntos y los de la B a la tal están allí, no. Sino que te juntas con quien quieres, tienes cierta libertad de leer libros, tienes acceso a cosas y el ambiente no es tan tal. En ese aspecto no creo que se aplique. Ahora, que tiene que adaptarse, sí. Que las universidades ahora ya son gratuitas y que ustedes pueden seguir cursos enteros en Coursera, por ejemplo, en la Academia Khan, pueden seguir cursos enteros de asignaturas enteras grabadas por profesores de alto prestigio y seguir el curso entero. Y si quieren certificarlo, pueden por una suma muy barata. Y si no quieren certificarlo, se quedan con conocimiento gratuitamente, pues eso va a cambiar, claro. En España, por ejemplo, universidades como OMA, online o así, están cambiando el sistema. Entonces, se pueden ver la clase a distancia, puedes adaptar sus horarios, puedes grabarla, puedes examinarte de forma libre, puedes tener cierta libertad de hacer los trabajos. Eso va a cambiar mucho. Pero creo que van a combinarse las dos cosas. Ahora, el gran mastodonte universitario, así, clásico, todas las carreras, eso puede ser que evolucione. Evolucionen más universidades más pequeñitas y más especializadas. A ver si ocurre también con el Estado, a ver si empieza a haber eso, una tendencia más hacia pequeños estados, una fragmentación y pues eso. Eso es un viejo debate. Yo sé que muchos liberales defienden así estados grandes, así como muy racionales. Yo defiendo al revés la competencia entre estados. Lo explico Mises mejor que lo expliqué yo en el liberalismo. Es decir, el Estado pequeño difícilmente puede ser autárquico. Puede serlo. Puede hacer muchas intervenciones. Como poder puede, pero las consecuencias son inmediatamente visibles. Si el conde de Rivadavia emite papel moneda, por ejemplo, los demás condes no se lo quieren, ¿verdad? No. O dicen, o pagas en oro o no te vendemos los servicios. Claro. Si un conde pone unos impuestos muy altos, al haber muchos condes, le circuncidan. No pasan las mercancías por su terreno y no cobra nada. Y al final sabe que tiene que abrirse, que no puede andar con muchas cosas porque no es autosuficiente. Es consciente de su limitación y después no emprende grandes empresas porque tampoco es un límite. Yo no me imagino a Liechtenstein comprando un portaaviones o una cosa así, una cosa ridícula. ¿A dónde vas tú con eso? Pero a un país mediano como España sí. O sea, la escala te hace cambiar la perspectiva de las cosas también. Claro. Además, que los costes al ser repartidos entre más gente son menos perceptibles de lo que cuestan las cosas. A un país, por ejemplo, que gasta en España 1.800 millones de euros, un submarino que no flota, ¿no? Claro. Pues como son entre tantos, pues a lo mejor toca 10 euros por español o a 20 y tal, pues no se nota mucho. ¿no? Pero claro. Si fuera un estado muy pequeño ese gasto, antes de gastar a lo mejor 400 euros cada uno, veríamos si se notaba o no se notaba. Entonces, hay cierta competencia. Hay la idea de que los estados cuanto más grandes son, mejor. Y los estados cuanto más pequeños son, a mi entender, tienden a funcionar mejor. Y en probabilidad, de hecho, hay un autor que se llama Jones, si me que se llama El Milagro Europeo, que explica que el éxito de Europa precisamente se está fragmentada. Y tanto China como otros imperios, en cuanto se unieron, perdieron buena parte de su interés. El éxito de Europa fue que estaba dividida en decenas de unidades políticas. Y eso fue lo que impidió que hubiera nunca una tiranía en Europa. Claro. Nunca hubo un Estado que dominó toda Europa. Nunca hubo un Estado que pudiera poner la censura en toda Europa. Porque cuando España ponía censura, en Holanda se editaban los libros. Cuando un país hacía moneda mala, los demás países hacían moneda buena. Es decir, y cuando un gobierno perseguía mucho sus herejes, los herejes tenían a dónde ir. Claro. Sí, o sea, la fragmentación fuerza al comercio, o sea, lleva a la gente al comercio. Fuerza y unificaba al final, la fragmentación grande. Al final, la Europa fragmentada tenía una moneda, una lengua escrita. Es decir, al final, toda la Europa de la Edad Media tenía una lengua escrita solo, que era el latín. O sea, cualquier estudiante podía estudiar en cualquier universidad de la cristiandad. Y podía leer cualquier libro escrito. Sí. Con esa fragmentación que había. Y había una moneda que usted con moneda de oro iba a cualquier parte de Europa y se la aceptaban. Y hay una misma ley. Claro, no, sin duda. O sea, eso mucha gente lo confunde, mucha gente no entiende que a lo mejor países como Estados Unidos, que son muy grandes, que prácticamente pueden ser autárquicos porque tienen todo lo necesario, pueden imponer aranceles, ¿no? Como está ahora proponiendo Trump, ¿no? En contra de México si no aceptan el poner más límites sobre la inmigración. Y la gente dice, no, eso no sería posible en el mundo en el que vivimos, no tendría cabida un mundo autárquico. Claro que sí. El mundo es autárquico. Sí. Si consideramos todo el planeta como un único territorio, eso es autarquía. Sí. Entonces, por supuesto que un país puede ser autárquico, pero conforme se va haciendo más pequeño, los costes son más visibles. Eso es.